Es jueves 16 de abril de 2026. En el Centro de Monitoreo de la Confederación Hidrográfica del Segura, las pantallas de plasma emiten un fulgor azulado que no logra disimular la gravedad de las cifras que parpadean en rojo. Cartagena, la octava ciudad más relevante en el entramado industrial y energético de España, ha entrado en una cuenta atrás que nadie en el gobierno central quiere nombrar en voz alta. Quedan exactamente 180 días para el agotamiento total de sus reservas operativas. Lo que los científicos han visto en los datos de la última semana lo cambia todo. No es un proceso de degradación lenta, es un colapso sistémico que ocurre en tiempo real frente a nuestros ojos. Los dos embalses principales que dan vida a esta región, el Cenajo y la Fuensanta, han visto sus niveles desplomarse hasta un catastrófico 7,7% de su capacidad total. Es el nivel más bajo registrado desde que se completó su llenado estructural en 1958. Un mínimo histórico que rompe todos los modelos de resiliencia hídrica diseñados para el levante español. Ahora mismo, 500,000 de residentes en el área metropolitana y el campo de Cartagena viven bajo restricciones de nivel 3. Está prohibido regar el césped, lavar vehículos o usar una manguera de jardín. Las patrullas de control de agua recorren las calles las 24 horas del día, aplicando multas de 500 euros por infracción. El presidente de la región de Murcia ya ha firmado órdenes de emergencia, mientras que un pequeño municipio de 2,000 habitantes, situado aguas arriba, acaba de sufrir el corte total de su suministro público. Pero la verdadera amenaza no es solo doméstica. El puerto de Cartagena, el nodo de exportación de crudo más importante de España, que mueve diariamente el equivalente a millones de barriles de productos refinados, con un valor estratégico de miles de millones de euros anuales, se enfrenta a un cierre operativo inminente. Las refinerías que alimentan este motor económico no pueden funcionar sin un flujo constante de agua de refrigeración y proceso. Sin embargo, hay un detalle del que nadie habla en las ruedas de prensa oficiales. Una sola planta de plásticos, operada por un gigante petroquímico internacional en la zona de La Aljorra, consumió por sí sola cerca de 19,000 millones de litros de agua en el último año. Esa cifra es, aproximadamente, la misma cantidad que utilizaron todos los residentes de la ciudad sumados. El contrato que el ayuntamiento firmó hace años garantiza a la planta un suministro blindado de hasta 80,000 metros cúbicos diarios, incluso en mitad de la peor sequía del siglo. Mientras tanto, los ciudadanos que viven bajo el humo de esa misma fábrica ven cómo los cimientos de sus casas se agrietan porque el suelo arcilloso se contrae al no poder recibir ni una gota de riego. Ellos son los que pagan las multas de 500 euros, mientras los grifos industriales de la fábrica siguen abiertos de par en par, ajenos a la agonía del terreno que los sostiene. El reloj no se detiene, y la geofísica de la región ya no permite más margen de error. A las 7:22 del 14 de febrero de 2026, los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional, IGN, registraron una serie de microsismos de baja magnitud, pero con una firma acústica inusual, localizados a apenas 4 kilómetros de profundidad bajo la llanura del campo de Cartagena. No era el movimiento típico de la falla de Alhama de Murcia, responsable del desastre de Lorca en 2011. Era algo más insidioso. Los datos de deformación del terreno obtenidos mediante satélites INSAR confirmaron lo que los geofísicos temían. El suelo de la región se está hundiendo. La subsidencia, causada por la extracción masiva de agua y el vacío de los acuíferos, ha alcanzado un ritmo de 15 centímetros por año en puntos críticos. El terreno se está comprimiendo bajo el peso de la infraestructura industrial, mientras el soporte hidráulico desaparece. Para entender cómo hemos llegado a este punto de ruptura, debemos retroceder 5 años en la cronología del desastre. A partir de 2020,
el sureste de España entró en una fase de sequía persistente severa, que, a diferencia de ciclos anteriores, nunca remitió. Año tras año, la precipitación media en la cabecera del Segura se mantuvo por debajo del 60% de los valores históricos. Los dos gigantes que sostienen la vida en Cartagena, el embalse del Cenajo, ubicado a unos 120 kilómetros al noroeste, y el de la Fuensanta, unos 50 kilómetros más cerca, iniciaron un declive técnico imparable. Sin embargo, mientras el nivel de los reservorios se desplomaba, la demanda seguía una trayectoria inversa y agresiva. En 2022, el complejo petroquímico de La Aljorra, una de las mayores plantas de plásticos del continente, inició una expansión masiva de sus operaciones, conectándose directamente a la red de alta presión de la ciudad. Ese mismo año, una nueva acería de última generación y otras 10 instalaciones electrointensivas completaron su despliegue en el polo industrial de Escombreras. En conjunto, estas 12 empresas consumen hoy el 55% de toda el agua disponible en el sistema municipal. 12 contratos blindados legalmente que representan más de la mitad del suministro total, firmados en un momento en que las autoridades locales ignoraban la advertencia de los modelos climáticos. El 17 de marzo de 2026, el Ayuntamiento de Cartagena convocó una junta de emergencia a puerta cerrada. Los técnicos de la Mancomunidad de los Canales del Taivilla presentaron el escenario C, la declaración inminente del nivel 1 de emergencia hídrica, la etapa final antes de que la demanda física supere la capacidad técnica de los bombeos. Esa fecha marcó el inicio del reloj de 180 días. No se trata de 180 días de restricciones moderadas, sino del tiempo que queda hasta que la presión en las tuberías sea insuficiente para llevar el agua a los hogares y los sistemas de seguridad de las refinerías. La geografía del desastre es implacable. Cartagena depende de una tríada de fuentes que están fallando simultáneamente. Su salvavidas secundario, el acueducto Tajo Segura, que recorre casi 300 kilómetros desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, está operando al límite de su capacidad técnica, inyectando 270,000 metros cúbicos diarios. Pero el origen, en la cabecera del Tajo, se proyecta que caiga por debajo del 40% de su capacidad para el mes de junio, lo que activará automáticamente la paralización legal de los trasvases según la normativa vigente. El respaldo está colapsando al mismo ritmo que la fuente principal. El monitor de sequía del Ministerio para la Transición Ecológica clasifica ya a gran parte de la región de Murcia bajo sequía excepcional, la categoría más alta del sistema de alerta. Pero la crisis de Cartagena no es solo un fenómeno meteorológico, es un fallo de ingeniería social y geofísica. El doctor Alberto Fernández, experto en hidrodinámica de la Universidad de Murcia, advierte en sus informes de marzo que la infraestructura de la ciudad fue diseñada sobre la premisa de una abundancia hídrica que la tectónica y el clima han borrado. Hemos construido un imperio industrial de 50,000 millones de euros sobre un suelo que ya no tiene cohesión hídrica, afirma Fernández. La red de saneamiento y suministro, compuesta por miles de kilómetros de tuberías de fibrocemento y fundición, está sufriendo roturas catastróficas debido a los movimientos de cizalla provocados por la subsidencia del terreno. Cada vez que el suelo baja, una tubería se quiebra, perdiendo hasta un 25% del agua restante antes de que llegue a su destino. Es un sistema herido que se desangra mientras el reloj sigue avanzando hacia el día cero. Para la geología, el tiempo es una escala de eones, pero para la infraestructura humana, el tiempo se mide en la velocidad de vaciado de un acuífero. Lo que ocurre en Cartagena no es una anomalía aislada, sino la culminación de un ciclo de aridificación que no tiene precedentes en el registro histórico moderno de la península ibérica. Para encontrar un paralelo, los científicos del Instituto Geológico y Minero de España, IGME,
deben remontarse a la gran sequía de 1991 a 1995, cuando el sistema del Segura colapsó y ciudades como Sevilla estuvieron a semanas del corte total. Pero hay una diferencia geofísica fundamental. En 1995, la demanda industrial no representaba el 55% del consumo total. Hoy, el sistema está acoplado a un motor petroquímico que no puede detenerse sin provocar una reacción en cadena estructural. El modelo de riesgo sísmico y de subsidencia que maneja la Universidad Politécnica de Cartagena, UPCT, indica que la presión intersticial en los acuíferos del campo de Cartagena ha caído por debajo del umbral de elasticidad del terreno. Esto significa que los poros que antes contenían agua han colapsado permanentemente. Aunque volviera a llover de forma torrencial, el suelo ya no tiene capacidad de almacenamiento. Es una deformación irreversible. Esta crisis no es solo hidrológica, es una historia de advertencias ignoradas. Durante más de una década, España debatió la construcción de una megaplanta de desalinización en la dársena de Escombreras, el denominado Proyecto Horizonte H2O. Esta infraestructura fue diseñada para ser el seguro de vida de la región, capaz de transformar el agua del Mediterráneo en un flujo ininterrumpido de 120 hectómetros cúbicos anuales. Sin embargo, el proyecto quedó atrapado en una espiral de burocracia, litigios ambientales y costes que se dispararon de los 750 millones de euros iniciales a los 1.300 millones en 2024. Los estudios de ingeniería se dilataron mientras el debate público se volvía tóxico, centrado en el precio del kilovatio hora para la producción de agua. En septiembre de 2025, con los embalses del Cenajo y la Fuensanta ya por debajo del 15%, el Pleno del Ayuntamiento tomó una decisión que los historiadores del futuro señalarán como el punto de no retorno. Votaron a favor de cancelar el proyecto definitivamente. Cancelaron la única infraestructura capaz de entregar agua a prueba de sequía, bajo el argumento de que la inversión era inasumible. No hay reemplazo. La fuente alternativa más cercana no podría estar operativa antes de 2028. Hoy, la ciudad negocia desesperadamente la compra de agua a una planta desalinizadora privada que todavía es un esqueleto de acero y hormigón sin finalizar. La ciencia detrás de este colapso es implacable. El monitor de sequía de la AEMET clasifica el 89% del territorio nacional en niveles de estrés hídrico extremo, pero el sureste está experimentando lo que los climatólogos denominan aridificación, un cambio permanente en el balance hídrico de la región. No es una sequía temporal, es el nuevo estado del sistema. James Dodson, exdirector del Departamento de Aguas con décadas de experiencia en la gestión de cuencas mediterráneas, declaró al diario El País en marzo de 2026 que este es el peor escenario imaginable que ha presenciado en su carrera. Según Dodson, nos enfrentamos a un desastre económico de escala continental. El antiguo director de la Autoridad Portuaria de Cartagena fue más allá, advirtiendo que los impactos se sentirán a nivel internacional. Cartagena es el tercer puerto de exportación de energía más grande de la Unión Europea y el primero de España en tráfico de graneles líquidos. Gestiona el 60% de todas las exportaciones de crudo y refinados del país. Las refinerías, las plantas de fertilizantes y el complejo químico que bordea el canal de entrada al puerto requieren volúmenes de agua que harían palidecer a cualquier otra industria. Si el agua se corta, el flujo de combustible para los aeropuertos de Madrid y Barcelona se detiene. La producción de gasolina cae. El choque económico no se quedará en el sureste español. Se propagará por el mercado energético europeo como una onda sísmica. El análisis geofísico revela otro dato inquietante: la conexión entre la extracción de fluidos y la sismicidad inducida. El precedente de Lorca en 2011, donde un terremoto de magnitud 5,1 causó daños masivos debido a la bajada del nivel freático, es el fantasma que recorre los laboratorios del IGN. Al extraer miles de millones de litros de agua para alimentar a la industria de plásticos,
se está alterando el estado de tensiones de la falla de Alhama de Murcia. El sistema de fallas béticas es una red compleja de fracturas en equilibrio precario. Al eliminar el peso del agua y la presión que ésta ejerce sobre las paredes de las fallas, se facilita el deslizamiento tectónico. Cartagena no solo se está quedando sin agua, está perdiendo su estabilidad geológica. La probabilidad de un evento sísmico de magnitud superior a 5,0 ha aumentado un 18% en los últimos 6 meses, según los datos de monitoreo de deformación por satélite. El reloj de 180 días marca la cuenta atrás para el desabastecimiento, pero también para un posible ajuste violento de la corteza terrestre bajo una ciudad que ha vendido su recurso más vital al mejor postor industrial. El riesgo no es solo la sed, es el colapso total de la superficie sobre la que se asienta el motor económico de la región. A 75 kilómetros aguas arriba de la zona cero del desastre, el municipio de Tres Arroyos, una pequeña comunidad de 2.100 habitantes situada en las inmediaciones del embalse del Cenajo, se ha convertido en el primer sacrificio humano de esta crisis. En marzo de 2026, en una maniobra desesperada y sin precedentes, la Confederación Hidrográfica del Segura alteró las operaciones del reservorio para priorizar el último flujo de agua hacia el polo industrial de Cartagena. El resultado fue fulminante. El suministro público de Tres Arroyos fue desconectado de la red principal de la noche a la mañana. Los titulares de la prensa nacional, desde El Mundo hasta El País, reflejaban una realidad distópica. Un pueblo entero sin grifos para que las refinerías no se detengan. Mientras los vecinos de Tres Arroyos se agolpan frente a camiones cisterna de la Unidad Militar de Emergencias, UME, el ayuntamiento intenta perforar pozos de emergencia en un terreno cuya geología ya no concede tregua. El alcalde de la localidad afirma que les prometieron agua hasta 2027, pero los datos fueron malinterpretados deliberadamente por la administración regional para evitar el pánico en la ciudad. Alguien miente, y 2.100 personas están pagando el precio de esa distorsión estadística en el corazón de España. Mientras tanto, dentro de los límites de Cartagena, la población se siente atrapada en una catástrofe a cámara lenta que pueden ver en las grietas de sus paredes, pero que no pueden detener. En barrios como Alumbres o Santa Ana, los propietarios de viviendas observan con horror cómo las fisuras se propagan por sus fachadas. La explicación es geofísica. El suelo del campo de Cartagena es rico en arcillas expansivas, minerales que se contraen violentamente cuando pierden su humedad interna. Debido a las restricciones de nivel 3, los residentes tienen legalmente prohibido regar el terreno que sostiene sus casas. El suelo se encoge, pierde volumen y los cimientos ceden. María José, una vecina de Alumbres cuya casa de toda la vida está a punto de ser declarada en ruina técnica, describe el sonido de la estructura crujiendo durante la noche como el lamento de la tierra. Mientras ella se enfrenta a una multa de 500 euros diarios si se atreve a conectar una manguera para salvar su patrimonio, a menos de 3 kilómetros, las antorchas de la mega planta de plásticos siguen iluminando el cielo. Esa fábrica consume 19.000 millones de litros al año, operando con una impunidad hídrica garantizada por contratos blindados que el ayuntamiento no puede rescindir sin enfrentarse a indemnizaciones de miles de millones de euros. Las empresas de paisajismo y mantenimiento de jardines han quebrado en bloque, dejando tras de sí un paisaje de césped muerto y palmeras secas, que se extiende por distritos enteros, aumentando peligrosamente el riesgo de incendios urbanos. El control es total. Patrullas nocturnas compuestas por agentes de la policía local y técnicos de protección civil recorren las calles con cámaras térmicas y detectores acústicos de flujo para localizar cualquier uso ilegal de agua. Las citaciones de 500 euros se acumulan en los buzones de ciudadanos que intentan, en vano, mantener un rastro de vida en sus parcelas. Esta vigilancia extrema contrasta con la actividad frenética en el Valle de Escombreras,
Allí, las 12 instalaciones industriales que consumen el 55% del agua de la ciudad no han visto reducida su presión ni un solo kilopascal. La paradoja es sangrienta. El ciudadano financia con sus impuestos una infraestructura que prioriza el enfriamiento de reactores químicos sobre la estabilidad de sus propios hogares. El impacto logístico y energético de este colapso es una bomba de relojería para la economía española. El puerto de Cartagena es el nodo crítico a través del cual fluye el 60% de las exportaciones de crudo y productos refinados de España. Una operativa valorada en más de 100.000 millones de euros anuales. Si las restricciones escalan al nivel 1, previsto para mayo, las refinerías se verán obligadas a realizar paradas técnicas de emergencia por falta de agua de refrigeración. Las consecuencias no se quedarán en Murcia. El flujo de queroseno hacia los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat se verá interrumpido, provocando la cancelación de miles de vuelos internacionales. La producción de gasolina para el mercado nacional caería un 40% en cuestión de semanas. La onda de choque económica desestabilizaría el PIB nacional, elevando el precio de los combustibles a niveles nunca vistos. No es solo una crisis de sed, es una parálisis del sistema circulatorio del país. El doctor Juan García, profesor de Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Murcia, lo define con una frialdad inquietante. El suministro de agua ha ido disminuyendo mientras la demanda industrial se disparaba de forma irresponsable. Hemos llegado al punto de ruptura del sistema. García añade una advertencia que debería perseguir a cualquier planificador urbano en el arco mediterráneo. Es mejor asegurarse de tener los suministros alineados antes de invitar a los grandes consumidores a entrar. Cartagena hizo exactamente lo contrario. Invitó a los comensales antes de comprobar si había comida en la despensa. La realidad que enfrentamos hoy en el sureste español no es excepcional, es temprana. Lo que vemos en Cartagena es el prólogo de lo que les espera a otras grandes metrópolis de la península si no se detiene la sobreexplotación de los sistemas acoplados. Los modelos ecológicos también muestran un panorama desolador. El Mar Menor, ya herido de muerte por décadas de vertidos, se enfrenta ahora a una hipersalinización extrema al detenerse los aportes de agua dulce de las escorrentías naturales. La fauna autóctona está desapareciendo y el hedor a lodo seco y anoxia se percibe a kilómetros de distancia. El daño ambiental es incalculable, con una pérdida estimada en más de 4.000 millones de euros en servicios ecosistémicos y turismo. Pero en el Centro de Control de Emergencias 112, las pantallas no muestran peces muertos, sino el descenso centímetro a centímetro de la lámina de agua en los embalses. El sistema está entrando en una cascada de fallos sin disyuntores. La pregunta ya no es si Cartagena llegará al nivel 1 de emergencia, sino si las medidas desesperadas del gobierno podrán ganar la carrera contra el agotamiento físico del último metro cúbico. Mientras tanto, en algún lugar de la periferia de la ciudad, un propietario observa en silencio cómo una nueva grieta atraviesa su salón, sabiendo que si intenta salvar su casa con un cubo de agua, la ley caerá sobre él con toda su fuerza, mientras a pocos metros, la industria sigue bebiendo hasta la última gota de un futuro que ya no existe. A medida que el calendario avanza inexorablemente hacia el umbral de los 180 días, la pregunta que domina los despachos de crisis en Madrid y Murcia ya no es si Cartagena alcanzará el nivel 1 de emergencia, sino si las medidas de choque podrán mitigar un colapso total de la seguridad nacional. El gobierno de España, mediante decretos de urgencia, ha habilitado la apertura de pozos de sequía estratégicos para bombear aguas subterráneas directamente al cauce del Segura y a los canales de la Mancomunidad del Taivilla. 2 grupos de pozos en el sinclinal de Calasparra ya están operativos, con una capacidad teórica combinada de 100.000 metros cúbicos diarios, pero los hidrólogos
advierten que se desconoce el rendimiento sostenido de estos acuíferos profundos bajo una extracción tan agresiva. Existe un riesgo geofísico real. La descompresión rápida de estas bolsas de agua podría acelerar los procesos de subsidencia y activar fallas locales que han permanecido latentes durante décadas. No solo una carrera contra la sed, es una apuesta de alto riesgo contra la estabilidad del subsuelo. El Ayuntamiento de Cartagena, en una votación desesperada de 7-1, ha iniciado negociaciones críticas con un consorcio privado para intentar conectar una planta desalinizadora modular y experimental al sistema de distribución municipal. Sin embargo, no hay cronograma confirmado, y la integración técnica de estas infraestructuras suele requerir años, no meses. Mientras tanto, las previsiones estacionales de la AEMET para el sureste peninsular no ofrecen tregua. No se espera una pluviometría significativa hasta bien entrado el mes de octubre de 2026. Los reservorios siguen cayendo a un ritmo del 0,2% semanal. Si el sistema de respaldo del acueducto Tajo Segura cae por debajo de su umbral crítico en junio, el sistema entrará en una cascada de fallo estructural sin interruptores de seguridad. El suministro de agua potable perdería la presión necesaria para los sistemas de extinción de incendios y, lo que es más grave, para las torres de refrigeración de las plantas químicas que manejan materiales altamente volátiles en escombreras. Lo que estamos presenciando en el sureste español no es una sequía en el sentido tradicional. Es un proceso de aridificación. Los científicos del clima sostienen que este es un cambio permanente en el balance hídrico de la cuenca mediterránea. El régimen de lluvias de las décadas pasadas no va a regresar. Cada ciudad del arco mediterráneo, desde Almería hasta Barcelona, que haya construido su motor económico sobre la premisa de una abundancia hídrica garantizada, está mirando hoy hacia Cartagena y viendo su propio futuro reflejado en los datos. El modelo de crecimiento basado en el gran consumo industrial y el turismo masivo ha chocado frontalmente con los límites geofísicos de un territorio que ya no puede dar más de sí. El riesgo futuro se extiende más allá de la hidrología. La vulnerabilidad de la infraestructura crítica española ha quedado expuesta. Si el puerto de Cartagena se detiene, la cadena de suministro de productos refinados de España se rompe. La energía, la logística y la defensa dependen de un recurso que ha sido gestionado como si fuera infinito. Los modelos de riesgo indican que, de no invertirse la tendencia, otras 7 áreas metropolitanas de la península entrarán en escenarios similares antes de 2030. La inacción política y la priorización de contratos industriales sobre el bienestar residencial han creado una arquitectura de crisis que es casi imposible de desmantelar en mitad de la tormenta. Al final, la tragedia se reduce a una escala humana y física desgarradora. Mientras el Estado se apresura a parchar un sistema que se desintegra, la realidad en las calles de Cartagena permanece inalterada. El contrato de suministro para la gran industria sigue activo, protegiendo los intereses de 12 corporaciones globales. Los embalses están al 7,7%. La lluvia no figura en los mapas meteorológicos. Y esta noche, en algún barrio de la periferia de la ciudad, un ciudadano se asomará a su balcón para observar una nueva grieta que se abre en el asfalto de su calle, síntoma de que la tierra misma se está encogiendo de sed. Sabe que si abre el grifo, se enfrenta a una multa que no puede pagar. Mientras tanto, a solo 3 kilómetros, el complejo industrial sigue iluminado, rugiendo con una sed de miles de millones de litros que la ciudad ya no posee, pero que está obligada por contrato a entregar hasta la última gota. El reloj sigue en marcha, y a Cartagena se le acaba el tiempo, el agua y, sobre todo,